gracias le damos a Dios por el privilegio que nos da de llegar una vez más hasta ustedes. Queremos recordarles de manera breve que se suscriban, que sigan compartiendo nuestro video, que le den a la campanita, que haga de este canal parte de su vida. Hoy se cumple parte de nuestro sueño. Sale nuestro primer programa Conversando con el Pastor. Tenemos una persona aquí muy especial para nosotros y que tenemos el privilegio de ser el primero en conversar con nosotros. Queremos conversar con el pastor, que usted se siente y escuche los temas que vamos a tratar, ya que va a ser de manera abierta. Así que bienvenido nuestro hermano pastor Carlos Julio Carrasco Castillo. Pastor, un placer tenerle aquí con nosotros. De verdad que ha sido una batalla que hemos peleado para que nos pudiésemos reunir a grabar, y yo sé que va a ser de bendición porque este es uno de los proyectos que más anhelamos para nuestro canal. Conversando con el pastor, este es su programa. Así que vamos a iniciar. Pastor, queremos entrar en detalle dónde vive el pastor, dónde nació, hábleme de su vida, de su infancia. Hágame un resumen ahí, que yo sé que las personas se van a interesar mucho. Bueno, doy gracias a Dios, amén, primeramente. Amén, por esta oportunidad, amén, que Dios me da. Y a usted, mi hermano Giovanni, amén, aleluya, conocido hace mucho. Amén, estar aquí, amén, aleluya, y ser parte de este proyecto que Dios ha puesto en tu corazón. Amén, aleluya, y por eso doy gracias a Dios. Ha habido mucha guerra, así como usted lo acaba de decir, pero al final Dios nos da la victoria. Amén, amén, amén. Mi infancia, yo soy hijo de padre y madre cristianos. Amén. Yo nací en el Evangelio, en el barrio de Huachupita. Amén. Aleluya. Mi mamá me llevaba a la iglesia, mi papá me llevaba a la iglesia. Amén. Yo tuve un llamado desde mi madre. Amén. Como dice la Biblia, desde que antes que naciste, aparté como profeta, antes que te formara, te santifiqué, aleluya, y yo fui llamado en el vientre de mi madre como pastor, amén, aleluya, y me crié en Huachupita, un barrio muy peligroso, pero Dios, por su propósito, lo guardó. Amén, amén. Si puede subir un poquito más la voz, se lo vamos a agradecer. Amén. Vamos a entrar de una vez en materia, antes vamos a dar otros detalles de su testimonio, de cómo. Pero voy a hacer una pregunta porque esto es una conversación. Usted acaba de decir que se crió en el Evangelio, es hijo de padre cristiano. ¿Por qué se da que generalmente los niños que nacen en hogar cristiano generalmente van al mundo? ¿Podríamos nosotros explicar por qué? Muchas personas lo que entienden, no, este no puede ser porque este es hijo del pastor y lo vi en tal lugar. ¿Qué usted opina? Bueno, eso es una parte que existe Dios y existe el enemigo, que es Satanás. Amén. Amén. Entonces uno nace en un hogar cristiano, le enseñan a uno la palabra de Dios, lo educan en la palabra de Dios, pero no podemos ignorar que está el mal, que está Satanás, que está la influencia, que allá afuera hay droga, que allá afuera está el alcohol, que allá afuera está la fornicación. No podemos tumbar esa parte y cosas que nos gustan a nosotros como personas, como humanos. Nos gusta la carne, les gusta lo que les gusta a la carne. Entonces, cuando un niño nace en un hogar cristiano, lo llevan a la iglesia, pero después que tiene uso de razón, que tiene 10 años, 11 años, va viendo cosas que le gusta a la carne. Amén. Le va trayendo. La vas atrayendo esa cosa. Entonces el niño ya tiene la opción de decidir. De decidir qué camino tomar. Sí, Ahora, sí. lo más importante es que el niño que se crió bajo la tutela de un padre cristiano, prueba el pecado, camina en el camino del pecado, pero hay también una gracia, hay también una misericordia, una cobertura. Hay también un llamado de parte de Dios que espera que ese joven, amén, que ese adolescente tome una decisión de volver a ese camino en cual fue enseñado desde chiquito.
La Biblia dice, instruir al niño en el camino de Dios y después de viejo no se apartará. Eso pasó conmigo. Amén. Mi papá me instruyó, mi mamá me instruyó, yo cogí calle, cogí delincuencia, pero lo que me enseñaron no se apartó de mí. Amén. Ahora en día eso me ha convenido. O sea, podríamos decir que si hoy en día es usted un ministro de Dios, en el lugar donde Dios le ha puesto, es gracias, aunque caminó en el pecado, aunque tuvo la desdicha de estar en ese mundo, hoy agradece a que del niño se le enseñó la palabra, ¿verdad? Amén, amén. Mi padre y mi madre me enseñaron el temor a Dios, me enseñaron la palabra. 8, 5 años, 7 años, 9 años, ellos me llevaban a la iglesia. Amén. Amén. Varón de Dios, vamos a ahondar un poquito más en la pregunta bíblica y la palabra. Esta es una conversación y queremos escucharlo a usted, escuchar al pastor. Este segmento se llama Conversando con el Pastor. Yo quiero que usted me hable un poco de su infancia, de su adolescencia más bien, ya donde quizás jovencito, 15 años, 13 años, ¿cuál fue su infancia? ¿De qué manera? ¿Cómo se desarrolla? Porque estamos hablando de que anduvo en el pecado, que anduvo en condiciones extremas. Hábleme de eso. Bueno, yo fui un niño que me gustó lo que mi papá y mi mamá me enseñaron. Amén. Pero la Biblia dice, y me gusta hablar por la Biblia, amén. Amén. Porque lo que soy es pastor y siempre me dirijo por la palabra de Dios, que en el Salmo 51, nuestro hermano David, consiervo David, dice, en pecado me concibió mi madre. Amén. O sea, que cuando nosotros nacemos con esa simiente pecaminosa. Amén. Amén. Aunque yo estaba yendo a la iglesia y estaba siendo conducido por mi madre y mi padre a las cosas de Dios, pero había un pecado, el pecado adámico dentro de mí. Y cuando llegó un tiempo, ese pecado salió a reducir, que fue ese robo, que fue la atadura de la droga. ¿Esa fue su infancia? ¿Su adolescencia? Mi adolescencia de 13, 14, 15 años. Entré a la atadura de la droga, al robo, veniendo. Aunque mi papá y mi mamá me enseñaron una vida moral, pero el pecado es fuerte, más fuerte, controla, domina. Poniendo que solamente Dios puede hacer algo con una persona. Usted sabe que estaba tan interesante esa parte que usted habla de su adolescencia, ya que hay muchos jóvenes envueltos en ese mundo de pecado, ¿verdad? Y al escuchar que usted vivió esa vida, que usted se vio envuelto en esas circunstancias, y hoy es un pastor, un ministro de bastante respeto, entonces es un privilegio y es como una luz en medio al final del camino para aquellos jóvenes que se encuentran en circunstancias similares, ¿verdad? Pastor, ¿cómo se llama la iglesia en la cual usted está pastoreando? ¿Dónde está? La iglesia se llama Iglesia Pentecostal Voz de Dios, que está ubicada en el barrio Los Guandules, en Los Huascates, calle Santa Fe, número 7. Varón de Dios, ya para entrar un poquito en la pregunta, ¿cómo puede usted describir, cómo recibe el llamado de su conversión a Cristo, ya que usted se encuentra nueva vez con Cristo y entonces ya hoy es esa evidencia? Bueno, eso es algo que sucedió, pero el llamado es desde antes de que uno se formara. Amén. Ya eso estaba, dice que a los que predestinó, a estos llamó. Yo estaba predestinado a ser el ministro del Señor. Amén. Ahora, cuando yo estaba en el mundo, en el pecado, yo no lo sabía, pero Él me llamó. Amén. Entonces, cuando Él me llamó, me trae a Él. Amén. Todavía no lo entiendo. Estoy en el Evangelio, estoy sirviéndole a Dios. Los profetas me decían, veo un llamado pastoral. Yo decía que no, usted como que come mucha yuca. Usted no es Dios que está hablando. Iba a otra parte, me decían, veo un pastorado en ti. Y yo no recibía esa palabra de parte de Dios. Y aunque ahora yo entiendo que era Dios que me estaba llamando, que me estaba profetizando lo que Él quería hacer conmigo, o lo que está haciendo conmigo. Antes de Él le usaba a hombres, a mujeres, para que ellos me profeticen y decían que veían un llamado pastoral en mí. Y pasaron años,
esa profecía seguía con distintos hombres de Dios, pastores, evangelistas, amén, y la gente me llamaban, gente que no me conocía. Última vez cuando oí la profecía del pastorado, me dijo en brisa, en una iglesia, me dijo, mira, así dice el Señor. Eso fue un profeta. En el momento no identifiqué como profeta porque no recibí la profecía. Y él me dijo, así Señor, tú vas a ser pastor y ya. Eso no es tardío, eso no es para 2 años ni 3 años. Tú vas a ser pastor. Y yo no recibí la profecía, pero en poco tiempo entonces me veo pastoreando. Amén, amén. ¿Hasta qué punto de vista nosotros podríamos tomar en serio que una persona se pare frente a nosotros, frente a mí, y me diga, tú vas a ser pastor? ¿Hasta qué punto de vista tiene credibilidad eso y que se puede establecer y cumplirse en mí? Y que no sea que yo mañana, por escuchar una palabra, yo decida ser pastor. ¿Hasta qué punto de vista yo puedo decir, fue Dios que me lo dijo? Bueno, lo que Dios habla tiene cumplimiento. Amén. Tiene cumplimiento. Todavía yo crea o no crea. Dice que cuando el profeta habla y se cumple, Dios habla. Hay que esperar que se cumpla para yo decir y determinar, aunque yo lo crea, pero el 100% de que fue Dios que habló es cuando se cumple la profecía. Mi pregunta viene, es porque podría yo abrazar esa palabra que esa persona me dijo, y si no existiera un llamado en mí, yo decir, voy a crear una casa allí y voy a poner una iglesia. Entonces, mira, ahí entra el término donde dice la palabra, a que nos llama, Dios respalda. Va a venir en el camino de ese personaje, ese creyente, que por una profecía de alguien que le profetizó, levantó una iglesia. La está levantando él, no por el llamado. Entonces, por cuanto no fue Dios que lo llamó, no va a perdurar ese templo, esa iglesia, porque nadie sustenta y nadie mantiene de pie una iglesia de Dios sin Dios llamada. O sea, puede ser que no sea de Dios y esté levantada, y por ingreso personal y por fuerza personal yo la tenga de pie, pero si está llamada por Dios, tiene que ser Dios que la sustente. Que la sustente. O sea, ahí se cumple. Es como una confirmación del llamado. Amén, amén. Varón de Dios, la iglesia que usted pastorea, se llama Voz de Dios, ¿está ubicada? En el barrio Los Guandules, en la calle Santa Fe, número 7. ¿En ese lugar se movía usted anteriormente? Sí, en ese lugar yo fui conocido como una persona fuera de una vida moral. Yo fui conocido como un delincuente, fui conocido como una persona, aleluya, que hacía daño, pero Dios hizo la diferencia. Amén, amén. El varón de Dios, ¿vive por fe? Sí, vivo por fe. Amén. Cuando se utiliza el término, vamos a hacer la aclaración en el punto de vista cristiano. Vivir por fe es aquella persona que no desempeña un trabajo secular, o sea, no es un empleado, no ejerce. ¿A eso se refiere usted, que vive por fe, cuando utiliza ese término? Bueno, yo no tengo trabajos seculares, pero tengo trabajos espirituales. Mi trabajo es pastoral. Amén. ¿Viendo? Por cuanto yo trabajo en el ministerio pastoral, amén, Dios me sustenta. Y yo he experimentado que mejor trabajaría a Dios que a los hombres. ¿Tú no entiendes? Entonces Dios me da mi sustento. ¿Ven? Por el trabajo que yo hago. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque si te recuerdas, la Biblia dice que Jesús le dijo a Simón Pedro, no va a ser más pecador de pecado, sino de hombre. O sea, él le quitó el trabajo literal para entrar a un trabajo espiritual. ¿Tú me entiendes? Amén. De traer las almas a los pies de Cristo. Ahora, ¿de qué se sustentaba Pedro? ¿De qué? Si yo le quitó el trabajo literal. Amén. Se sustentaba porque el mismo Señor lo sustentaba.
Entonces, Dios me sustenta a mí, porque yo he recibido el llamado. No es que yo vivo por fe, haciendo una esquina, caminando de pie aquí y allá, sino yo ejerzo mi trabajo. Amén. Pedro comenzó a predicar la palabra de Dios. Pedro comenzó, el primer mensaje se convirtió en 3,000. En el segundo mensaje se convirtió en 5,000. Él comenzó a trabajar, él comenzó a ejercer el llamado. Entonces, desde que el Señor me puso, no solamente como pastor, desde que hubo una convicción en mí hacia Dios, yo comencé a trabajar a favor de las almas, a predicar con un megáfono, a dar tratado, allá al hospital, allá a la cárcel. ¿Tú lo entiendes? Entonces, yo no trabajo secularmente, pero sí trabajo espiritualmente. Amén. Amén. Tremenda pregunta. Varón de Dios, vamos a seguir. Este es su segmento Conversando con el Pastor. ¿Alguna experiencia que usted pueda sacar ahora a flote que ha tenido usted espiritual ahora en su desempeño como pastor? ¿Alguna experiencia que usted diga, Dios estaba ahí en ese momento, Dios me habló, o Dios sentí su presencia? Que usted describa alguna experiencia espiritual. Sí, nosotros hay experiencias que son espirituales bajo un llamado que Dios hace con uno, porque el hombre de Dios tiene que buscar una conexión directa con Dios. En la oración, en el ayuno, nosotros tenemos que dejar que Dios sea que nos convenza a nosotros. Amén. Usted me puede decir a mí que yo voy a hacer algo, ¿verdad? Pero yo tengo que buscar la voz de Dios. Amén. Entonces yo tuve un llamado especial de parte de Dios. Dios me reveló pariendo en una maternidad. Un sueño pariendo, como que soy una mujer. Y yo paría a un niño, ese era el ministerio. Amén. Ese niño, yo vi al doctor haciéndome el parto. Y cada vez que me decía puja, yo sentí un dolor en el alma. Ese dolor era que siento ahora por las almas, cuando se descarrea un miembro de la iglesia, cuando hay un problema en la iglesia. Siento el mismo dolor que yo sentí en esa revelación que Dios me permitió tener, una revelación espiritual del llamado. Y yo vi cuando el doctor me hizo el parto, cuando el doctor sacó el niño, amén, y lo limpió y me lo entregó. Y yo entendí que Dios, aleluya, me estaba entregando el pastorado. Amén. Con dolor, no con cesárea, no. Por la cesárea no sienten dolor, es con dolor de parto. Y yo sentí ese dolor y todavía lo sigo sintiendo, donde tengo 11 para 12 años pastoreando. Amén, amén. Usted acaba de expresar el dolor que se siente, o que mayormente sienten los líderes, los pastores. ¿Desde qué punto podría usted describir qué tan generalizado es que posiblemente ese dolor que usted dice siente por las almas lo puedan sentir otros líderes? ¿Es algo generalizado? ¿Los pastores pasan por ese proceso? El pastor que es llamado por Dios pasa ese proceso, porque hay un pastor que se lucra de la iglesia. Ese no le duele las almas, ese no le duele la oveja, ese no sufre por la iglesia, porque el pastor que da su vida así por las ovejas. El libro de Juan. Sí, estoy hablando de el pastor da su vida por las ovejas. Sí, por ahí uno que lo que se lucra, las ovejas dan leche, dan lana, y eso vale dinero. Sí. O sea, el pastor que se lucra, pero no, cuando viene un lobo, ellos no sacan la cara para defender a la oveja. Pero el pastor que es llamado por Dios está llamado a dar su vida por las ovejas, a sufrir por las ovejas, a llorar por las ovejas. Amén. Es el llamado del pastorado. Y todo el pastor que es llamado por Dios en estos tiempos tan caóticos que estamos viviendo está sufriendo. Yo oro mucho por los pastores, porque lo mismo que padezco yo como pastor, como sufrimiento, como dolor por una oveja, por las almas que se están perdiendo, yo sé que ellos están sufriendo también. Amén, amén. Es muy generalizado, según el punto de vista suyo, el dolor. Pero ahora, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, se proyecta, muy posible, algo contrario. Se proyecta un pastor que saca beneficios, los pastores tienen dinero,
los pastores están prósperos, se hacen de dinero con la iglesia. Eso es lo que mayormente se promueve dentro de las redes sociales. ¿Qué tan verdad es esto? Bueno, siempre eso ha sucedido. Ajá, o sea, Sí. ¿es cierto? Es cierto, porque lo que pasa es que el amor al dinero es un mar. Pero no sería una pequeña, diríamos nosotros, cifra del montón que hace eso. Sí, no es globalizando el pastorado eclesiástico, sino es un pequeño grupo que le sacan beneficio a la iglesia. Y no es que daña a la iglesia, nadie daña a la iglesia. La iglesia es intocable. La iglesia, dice que la Biblia, que no es que hay otro evangelio, sino que hay gente que quiere corromper el verdadero evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué te digo con esto? Ese grupito que hay, que por las redes, por la noticia, salen a reducir de que han hecho cosas, amén, fuera de lo que es la Biblia. Sí. ¿Tú me entiendes? Que es lo que Dios, esa gente se han dejado dirigir por el amor al dinero. El dinero es un poder. La misma Biblia dice de que no adorar a dos dioses, o adorar a Dios o al dinero. O sea, Dios, Jesús, le identifica al dinero como un Dios, y un Dios es un poder. Amén. Entonces, esa persona entran como cristianos, verdaderos cristianos, pastores verdaderos, predicadores verdaderos, pero en su trayectoria, el amor al dinero lo corrompió. Ahora mismo, varón, hay una oleada de predicadores en las redes sociales. Todos están cumpliendo el objetivo de Dios desde mi punto de vista. Porque aunque usted lo haga por el dinero, pero la palabra le está dando. Esa es mi postura. Ahora, sucede que han surgido muchos predicadores controversiales. Entre ellos está un grupo que lo han denominado como los rabacucos. ¿Cuál es su opinión de este mensaje que ahora mismo se identifica? Yo lo voy a identificar como un mensaje crudo, un mensaje... mayormente ellos se han ido por la vía de la farándula, porque predicando la farándula, de esto. ¿Cuál es su opinión de esos predicadores? ¿Se puede recibir ese mensaje como bueno o son personas que se han corrompido? Bueno, hay un punto de vista mío personal. La mayoría de esos predicadores, cuando comienzan con algo bueno. Amén. Ellos comenzaron con algo en su corazón de hacer, de promover la palabra de Dios. Pero en el camino se corrompieron, porque ellos saben que hay un beneficio. Sí, Pero cuando comenzaron, ellos no le querían atraer beneficio. era la palabra. Era la palabra. Pero en el camino se corrompieron por el beneficio. Entonces, ahora tienen que crear. Sí, Es como un payaso. crear contenido. Es como un payaso que tiene que hacer reír a la sala donde está haciendo su trabajo. Porque si no, ni le pagan. Sí. O si le pagan, no lo vuelven a solicitar. O sea, esa mayoría de predicadores que vemos en las redes, que para llenar el contenido buscan niveles que a veces lo identifico yo personal como payaso, porque hacen reír a la persona. Sí. ¿Tú ves? Trae controversia. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero hay predicadores en las redes que traen la palabra, que están interesados que la persona oiga la palabra, que están interesados que las palabras hayan cabida en el corazón. Son pocos, pero hay en las redes. Amén. Amén, hay en las redes. Ese mismo grupo que se ha denominado como los rabacucos, o lo han denominado, mejor dicho, respetándole su postura, porque no es el objetivo de respetar a nadie. Ese mismo grupo se ha identificado con una manera de predicar muy diferente, vamos a decirlo así, de una forma cruda de mandar al diablo a todo el que no se rige por los preceptos cristianos o que ellos entienden que son buenos. ¿Está usted de acuerdo con esa postura? No estoy de acuerdo. Esa era la forma eclesiástica por la Biblia. No estoy de acuerdo.
han tomado ellos el versículo bíblico, si no me equivoco, de Juan, probablemente para anclar esa forma de predicar, donde Juan le llamaba víbora a muchos de los que iban a bautizarse. Creo que es generación de víbora, creo que así que dice el libro de Juan. No entiende usted que sí, que podría tener validez su mensaje a tal punto. No, ¿saben por qué? Porque vamos a ver el término, vamos a ver la intención de Juan. Ellos iban cercando, amén, para ser bautizados. Pero Juan le dice, ¿quién le enseñó? Con manera maliciosa posiblemente. Sí, ¿quién le enseñó? Bueno, ¿quién le enseñó? Generación de víbora, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, entonces es lo que está reprendiendo una actitud en un momento dado de alguien que está actuando. Usted lo que me quiere decir es que ese no era el mensaje de Juan en sí. No, es que no le ofender, sino hacerle ver, hacer entender. Amén. Pues yo no puedo hablarle a usted para dañarlo, yo tengo que hablarle a usted para levantarlo. Yo no puedo hablarle a usted para pisarlo, para humillarlo. Yo tengo que hablarle a usted para que usted reconozca lo que yo le estoy hablando. Amén. Como bueno y válido. Entonces, esa forma es muy áspera. Y la palabra áspera lo que hace ahí es enojo, conforme a la Biblia. Sí. Mala blanda, amén, apacienta. Sí. Entonces, esa no es la forma, sabiamente, parte de Dios. Y aunque a veces ellos tiran una palabra que ellos entiendan que están en la Biblia, ¿tú me entiendes? Sí. Como la Biblia dice, hijo del diablo, amén, sí, sí. Aleluya, amén. Y el mismo Jesús fue que dijo, ¿tú me entiendes? Sí. Pero fue un momento dado. Ese no era su discurso. No, fue un momento dado. Jesús no era así. En un momento dado, a los fariseos, a los saduceos, hijos del diablo. Pero yo no puedo agarrar ese punto bíblico para llevarlo como la identidad suya, como una doctrina de una enseñanza, porque eso no es lo que me enseña la Biblia. Sí. ¿Tú viendo? A un momento dado, Jesús reprendió a los fariseos. O sea, reprendió a los fariseos. Puede surgir un mensaje crudo en un momento, en un momento dado. No que tú hagas la identidad de tu mensaje. Sí. Hay un momento dado que hay un problema en una congregación, aún usted no sepa que hay un problema y Dios lo manda a esa congregación. Sí. ¿Saben? Porque quizá el pastor o el evangelista de la misma congregación sabe el problema. Quizás Dios no lo pone por Dios a que predique esa palabra, porque no va a ser recibido como bueno y válido. Pero Dios manda, como dice la palabra, que la palabra de vieja tierra, de lejana, es como un vaso de agua fría a un alma sedienta. Amén. Entonces Dios manda un predicador de otro sitio con una palabra específica a una iglesia, porque Dios es ordenado. Dios hace las cosas en el orden. Yo no puedo hacer las cosas en el desorden. Amén. ¿Desde qué punto de vista ve la fe o la iglesia la política? Bueno, no voy a globalizar. Amén. No entiendo, porque puede haber una parte eclesiástica que vea la política como buena y válida. Sí. Pero habemos un grupo de pastores, amén, que entendemos que un cristiano no puede ejercer la política. Ahora, ¿por qué? Porque la política es muy engañosa, es muy falsa. Entonces, un creyente que entra a la política para querer poder llegar a la meta que quiere, sí, tiene que hablar mentira, tiene que querer manipular niveles para poder llegar a lo que quiere en la política. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál sería la postura que asumiría el pastor con un miembro que decide optar por la política? ¿Qué debería hacerse? ¿Se expulsa de la iglesia? ¿Cuál sería la postura? ¿Se le apoya? Porque hay personas, iglesias que se han unido a defender su líder, vamos a decirlo así. ¿Cuál sería la postura que debería o que debe asumir la iglesia ante un miembro que decide optar por la política? Bueno, siempre nosotros, en el nivel de lo que es el pastorado, siempre usamos el amor. El amor sobre todas las cosas. No podemos actuar sin amor. A esa persona se le jala, se le aconseja, se le dice, se le sienta. Y le decimos la consecuencia si sigue en ese camino que quiere tomar.
Mira, eso no te conviene. Estos tiempos tan peligrosos, Cristo está a la puerta, hay que buscar más de Dios, que buscar de las cosas seculares. Entonces, si esa persona no quiere entender lo que se le está diciendo, entonces se le pone en disciplina. Amén. Varón, mi hermano pastor, estamos viviendo unos tiempos peligrosos y se ha hecho visible mucho en lo relativo a la mujer. Mucho feminicidio, mucha muerte. ¿Cuál cree usted que debería ser la medida objetiva, si la hay, que podría dar resultados, que debe tomar el gobierno como medida para solucionar esta pandemia que ha surgido, lo que es el feminicidio? Bueno, yo le voy a decir algo personal que ha estado en mi mente hace mucho. Amén. Este problema en el cual estamos hablando, estamos tocando, es global. Sí. Amén. No solamente en República Dominicana, sino en la mayoría de países se está viendo esta situación. Ahora, yo siempre he tenido en mi mente que si el gobierno ayudara más a las iglesias, para que la iglesia trabaje en la comunidad, en las comunidades cristianas, porque les voy a decir esto, es difícil, no te digo que globalizando no pueda suceder, que un creyente le quite la vida a su esposa. O sea, no es común. No es común. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay esa diferencia entre un creyente y un no creyente? Porque el que no es creyente es dominado por su pecado, pero el que es creyente es dominado por Cristo a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Tú entiendes? Entonces, mientras abunde ese pecado en las naciones, en las almas, en las mujeres, en los hombres, mientras abunde ese nivel, va a haber estas situaciones. Y lo único que puede pararlo es Dios. ¿Oíste? Y Dios usa a la iglesia, y Dios usa, aleluya, el predicador, Dios usa al pastor en el barrio para que traiga un mensaje moral a la comunidad y a los hombres, a las mujeres. Y cuando ese trabajo trae un efecto, ese hombre cambia. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que con un aporte, que con el apoyo del gobierno a las iglesias, podría expandirse más la fe cristiana y por ende ver mejores resultados? Claro que sí, porque nosotros trabajamos con poca ayuda del gobierno. O sin ayuda, o sin ayuda del gobierno. Y estamos haciendo el trabajo que quizá mucha organización no la hace. Cuando un delincuente que mata gente es transformado por un mensaje que Dios usa, a un predicador, a un pastor, una prostituta que se prostituye, que vende su cuerpo, de repente un mensaje de un pastor, de un evangelista, cambia la vida de esta prostituta. Ya esta mujer no está haciendo cosas inmorales, sino cosas morales. Amén. Es un cambio. Existe un contraste, algo que se resalta mucho en los barrios, que es la delincuencia, que ahora mismo está en el tapete y es que se ha levantado una ola de delincuencia que hay que reconocer, no es normal, no se estaba viviendo estos años atrás. Pero mi pregunta ¿es que realmente hay mucha delincuencia en los barrios o es que se resalta poco la conversión de los jóvenes en los barrios a Jesucristo? Porque vemos muy seguidos jóvenes que se convirtió a Cristo, que robaba, atracaba, o es que vuelven a lo mismo. ¿Cómo es? No, el punto es lo que estamos hablando. Al haber poca ayuda del gobierno, entonces nosotros estamos limitados a que es un trabajo y hacemos lo que podemos, lo que Dios nos permite hacer. Amén. ¿Tú me entiendes? Porque si nosotros como iglesia, como pastor, recibimos más ayuda, podemos ampliar. ¿Estoy entiendo? Porque sí, yo mismo, en la iglesia que estoy pastoreando, hay jóvenes que fueron delincuentes, que fueron drogadictas, mujeres que eran prostitutas, que vendían su cuerpo y ahora son siervos y siervos de Dios. Pero yo quisiera ampliar ese trabajo. Amén. Pero no puedo porque no tengo que pisar ingreso y hago todo lo que mi Dios me permite hacer. Pero en cuanto, un poquito más a fondo, en cuanto a lo que se visualiza desde afuera en los barrios, ¿está la incidencia de la delincuencia o también hay un crecimiento del evangelio en los jóvenes? Hay un crecimiento en la delincuencia,
y también un crecimiento en la iglesia de la delincuencia. En el Evangelio. En el Evangelio, Sí. porque en la iglesia hay una cobertura, en la iglesia hay una ayuda. Bueno, le hago la pregunta porque si yo desde mi punto de vista, aunque hay mucha delincuencia, los guandules, el 27, el guachupita, pero también creo yo que es de mucho crecimiento el Evangelio y muchos jóvenes que están incursionando en el Evangelio. ¿Es así? Sí, así mismo es. Ok. Así mismo es. Amén. Vamos a salirnos del patio y vamos a ir un poquito más para afuera. Muchas personas observan la guerra y las muertes. También podemos pensar que muchos son los que pierden la fe y la esperanza al ver esto. ¿Desde qué punto de vista podría ver o ver la iglesia esta guerra que se ha desatado en el mundo? ¿Sería como para faltarle la fe o...? Dígame. No, el que tiene la convicción es que está convencido, porque lo convencieron. El que tiene la convicción porque lo convencieron de lo que está sucediendo, de lo que está pasando por la Biblia, tiene que entender que no podemos asustarnos, ni podemos sorprendernos de lo que está sucediendo. Sí. Porque la misma Biblia dice que habrá guerra en distintos lugares, habrá peste. ¿Cuántos murieron el coronavirus? 6 o 7 millones en el mundo entero. O sea, yo no puedo sorprenderme por eso, por lo que estoy viendo. Si la Biblia dice que habrá peste, que habrá guerra, rumores de guerra. Amén. Entonces, Amén. lo que me está diciendo es que esas son señales. Acabamos de salir de una pandemia y ahí mismo entra la guerra. La guerra. Y vienen más pandemias. Porque ahora mismo se está oyendo una de que la víbora del mono, que viene de África, está en Europa. Eso Ya en Estados Unidos está el primer caso. Yo estoy oyendo público. que eso es algo sí. tremendo. Sí. Bueno, algo muy tremendo. Entonces, esas son señales que el mismo Señor Jesucristo dejó de que cuando suceda toda esa cosa, saber que su venida está cerca. O sea, nosotros como creyentes le predicamos a la humanidad, amén, que no sabe, pero para que sepa que todo esto que está sucediendo, lo que está diciendo es, busca de Cristo, acércate a Cristo, dale tu vida a Cristo. Estas son las señales de que Cristo está a la puerta, de que Cristo viene. Uniendo. Amén, amén, amén. No sería, ¿cómo se haría? ¿Cómo podría la iglesia darle a entender a la humanidad que esto que está aconteciendo, la guerra, la pandemia y todo esto, desde un punto de vista podría ser positivo si se aprovecha? Porque podríamos decir que esta es la venida, se acerca la venida de Cristo. Pero ¿cómo podría la iglesia revertir eso y que las personas, en medio de esta guerra, tanta muerte, tantas cosas, podrían decir, bueno, esto es parte de Dios? Bueno, por eso es la predicación. La predicación es enlace que Dios dejó para que podamos comunicarnos con las almas, con la humanidad y hacer entender, aleluya, que todo lo que está sucediendo porque es un cumplimiento profético que ya está en la Biblia. Amén. O sea, ya está en la Biblia la guerra, ya está en la Biblia de que no habrá más amor uno con los otros. Los padres van a matar a los hijos van a matar a los padres. Entonces, yo no me sorprendo, aunque hay muchos que se sorprenden porque no saben, hasta aún muchos creyentes se sorprenden. Ay, mira qué pasó allí, qué sucedió allí. Sí. Pero la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo no puedo sorprenderme de algo que la Biblia dijo que va a suceder. ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que está pasando. No está pasando más ni menos de lo que la Biblia está diciendo. Entonces nosotros tenemos la herramienta que es la predicación para hacer entender a la humanidad que lo que está sucediendo es que Dios lo que quiere que la gente acuda a Él, que la gente se vuelve a Dios. ¿Tú me entiendes? Amén. La Biblia dice, varón, en Hebreo 4:16, que acerquémonos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Entonces Dios lo que quiere es que la humanidad se acerque a Él. Amén. Tú viendo todo eso que está pasando, lo que está buscando es que el hombre se acerque. Y está dando resultados. Amén. Está dando resultados. Hay mucha gente que se están acercando a Dios. Amén. Hay mucha gente impía, gente inconversa que me ha dicho a mí, varón, Cristo está a la puerta. Porque yo estoy dando cuenta. Amén. Amén. Vamos a continuar.
¿Cómo hace la iglesia para permanecer predicando la venida de Cristo ante toda esta ola de oferta que tiene el mundo en la internet, en las redes sociales, y incluso hasta se distorsiona el mensaje por medio a memes, a muchas cosas que se hacen? ¿Cómo hace la iglesia para seguir defendiendo y predicando que Cristo viene? Bueno, lo primordial para la parte de la iglesia, porque hay una parte que se mantiene en pie. Esa parte que se mantiene en pie es la iglesia que se mantiene conectada con Cristo. Amén. Viendo, la Biblia dice que yo soy la vid, vosotros el pámpano. Fuera de mí nada pueden hacer. Entonces, cuando la iglesia se mantiene conectada a Jesús, a la vid, entonces se mantiene, aleluya, guardada de todas esas contaminaciones, de todos esos memes, como usted dice, sí, poniendo de toda esa malicia, de toda esa enfermedad, influencia que deja la parte, no globalizando las redes. Sí. Pero el que está conectado con Cristo, manito, da fruto. Amén. Ahora, el que se desconecta de Dios, entonces no da fruto. Y si lo da fruto malo. Amén. Entonces, por eso es que han pasado muchos pastores, líderes, creyentes, se han contaminado. Sí. ¿Por qué? Porque se han desconectado. Lo primero que pasa es un creyente que se contaminó, que lo primero antes de contaminarse fue que se desconectaron de la vid que es Cristo. Entonces entró entonces la contaminación. Amén. Se teje y se tergiversa que María, la madre de Jesús, eso es lo que profesa la iglesia católica, no tuvo hijos. Bíblicamente, ¿se sustenta esta medida o María sí tuvo hijos, aparte de Jesús? La Biblia dice que el Señor Jesucristo estaba hablando. Gloria a Dios, aleluya. Esto es una conversación con el pastor. En Mateo 12:46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Ese es un punto bíblico. Amén. Donde dice que Jesús tenía hermanos. Más hermanos. Mateo 13:55-56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judá? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? O sea que sí tuvo más hijos. Sí, bíblicamente tuvo 4 hijos. Ok, aparte de Jesucristo. Aparte de Jesucristo. Voy con otra pregunta, porque vamos ahí ya a la parte de la conclusión. Sí. Hubo un hombre llamado Gigi Ávila, puertorriqueño, que se estableció, se mantuvo por muchos años, ministerio con más de 50 años, se identificó prácticamente como el representante de la iglesia en América Latina y parte del mundo. Ese hombre parte, creo que en el 2012, 2013, falleció. Se podría decir que la iglesia quedó sin representante, o hay una voz autorizada que podríamos decir, cuando fulano habla, la iglesia cristiana evangélica se siente representada. El punto de vista mía, amén, porque sé que otros tienen otro punto de vista. Yo me siento representado todavía por Gigi Ávila, aunque murió. Amén. Yo. Sí. Y yo sé que millones de creyentes se sienten representados al no ver otro. O sea, el punto de vista mío. Sí, sí. El punto de vista mío. Al no ver otros para mí, que haga el trabajo que hizo Gigi. Sí. Para mí Gigi sigue siendo el representante en latinoamericana de la iglesia cristiana. Hace un tiempo, unos 15 días, un mes, salió un reporte de una iglesia que difundió Nuria Pieras, donde dice que esa iglesia sustrajo de los ingresos de los miembros, o sea, de los diezmos, millones de dinero, muchos dineros. Esa es la forma, está la iglesia evangélica manejándose desde ese punto de vista, o eso es de manera esporádica que pasa en estos casos. Bueno, eso
pasa y siempre ha pasado. Sí. Habían 12 discípulos, Sí. pero había uno que era ladrón. Amén. Entonces, 12 discípulos vienen siendo el nivel eclesiástico en el mundo entero. Por ahí un Judas, que es ladrón. ¿Uno entiende? Pero este Judas, no podemos decir que era cristiano, porque nunca hubo un arrepentimiento en él. ¿Uno entiende? Hay gente dentro del nivel eclesiástico que son Judas. Son Judas. Sí, aman el dinero, quieren el dinero, son avariciosos. ¿Tú me entiendes? Amén. Ahora hay otros que quizás no, pero en el camino del pastorado entra la avaricia, entra la moral dinero. Se dañan el camino. Se dejan confundir, se dejan dirigir. Por lo cuanto te dije ahorita, por la falta de conexión. Porque el hombre que está conectado a Dios no entra el ladrón a robar. Amén. No entra ni puede entrar. Amén. Hay una cobertura. Hay una cobertura. Varón de Dios, por este privilegio le agradecemos a Dios. La iglesia evangélica, la iglesia católica siempre ha asumido un rol muy importante frente a las comunidades, hay que reconocérselo. En defensa de los bienes sociales, de reivindicaciones. ¿Cumple la iglesia evangélica ese rol en la comunidad? La iglesia cristiana cumple con lo que está a mano de cumplir. Todo el pastor quiere hacer más de lo que está haciendo. O sea, con lo que está a su alcance. Con lo que está a su alcance. Sí. Si tuviera a mano más, si hiciera más. Sí. Porque yo digo, y lo creo, y se lo digo a cualquiera, el pastor no es pastor de una congregación, sino de una comunidad. Amén. El Estoy de vecino, acuerdo. el que vive al frente, el que vive en la esquina, el que vive a una cuadra. El pastor debe ser pastor de ese, del drogadita, de la prostituta, de la lesbiana. El pastor tiene que influenciar de parte de Dios a esa persona. Y tiene que hacer trabajos sociales a favor de esa persona. Ahora a veces estamos atados de la mano y no tenemos con qué hacer los trabajos sociales. Amén. Bueno, Sí. pero la iglesia está haciendo un trabajo, pero se puede hacer más. Queremos hacer más. Amén. Se necesita hacer más. Amén. ¿Qué postura asume la iglesia frente a los jóvenes ahora mismo? ¿Qué desempeña la iglesia frente a la juventud ahora mismo? Bueno, la iglesia representa una alternativa, una salida. solución, una salida, una puerta. Sí. Ahora mismo, como tú estás hablando ahorita, la delincuencia está demasiado elevada en todos los barrios. Tú me entiendes, ayer mismo mataron a un joven allá abajo en el barrio Los Bandules, La Ciénaga. Varón, tú me entiendes, los mismos menores hicieron esto, unos delincuentes. Sí. Tú me entiendes, pero esos jóvenes tienen la oportunidad de cambio, de regeneración a través de Jesucristo y el trabajo que está haciendo la iglesia en los barrios. Y por eso te digo a ti ahorita que si se le ayudaba más a la iglesia, hubiera un nivel más específico, un nivel más de un trabajo que se haga efectivo, Amén. uniendo Amén. a favor de los jóvenes. Según muchos intelectuales que defienden la fe cristiana, se ha estado desarrollando una agenda para la aprobación de muchas leyes en los diferentes congresos de muchos países, de leyes que rigen contra los principios cristianos. Ahí está la ley que defiende el aborto, la ley de la genealogía de género, la ley de los homosexuales, que defiende los homosexuales, la ley LGTB. ¿Hasta qué punto de vista la iglesia visualiza esto contra la fe cristiana, la aprobación de estas leyes? Bueno, el punto de vista, siempre cuando hablo, no globalizo por todo. ¿Tú me entiendes? Porque sé que hay otros que tienen un punto de vista diferente. Nosotros no vamos con ninguna de esas leyes, ¿verdad? Porque son inmorales, ¿verdad? Amén. No vamos. Pero ahora, nosotros literalmente no podemos hacer nada Amén. para detener lo que Dios permite. Eso diríamos que es un programa que Dios está Que permitiendo. Dios está permitiendo, varón, Sí. porque existe el mal y existe el bien. Oíste, entonces tiene que verse el mal Amén. para que la gente tenga que acudir al bien. Por si todo lo que pase bien, ¿cómo la gente se va a quedar la gente en stand-by?
dele un mensajito a estas personas que están viendo este video, que están viendo este segmento conversando con el pastor. Un mensaje a los jóvenes, a la comunidad, a quien usted entienda debe dirigirse en este momento. Bueno, aprovecho este espacio para poderme dirigirme a cualquier oyente que va a escuchar y va a ver este video, de que en cualquier situación en cual usted se encuentre, acuda a Cristo, acérquese a Cristo. Jesucristo es la solución, Jesucristo es el camino. Él fue la solución para mí personalmente. Yo pensé suicidarme, yo pensé que a mí nadie me quería, yo entré en depresión, pero vi una puerta abierta, esa puerta es Jesús, y yo acudí a esa puerta. Entonces yo le aconsejo a cualquier persona que va a ver este video, este segmento, de que acuda a Dios, se acerca a Dios. Hay una puerta abierta, Él es la solución de usted, de su familia, de sus hijos, de su esposo, no importa la condición. Yo era la oveja mala de mi mamá, yo era el dolor de cabeza de mi casa, pero Cristo me cambió, pero Cristo me regeneró. Yo doy por gracia lo que he recibido. Yo no hablo de lo que estoy hablando porque a mí me lo dijeron o porque yo leí un periódico. Yo hablo de lo que yo hablo, es porque lo que ha pasado conmigo personalmente. Y sí tengo testimonio de decir, Cristo cambia. Varón, ante esta oleada, ya para concluir, ante esta oleada de delincuencia que se ha destapado, ¿qué aporte que pueda significar una solución puede dar la iglesia en la comunidad? Yo quiero, esa pregunta no se me puede quedar. Bueno, nunca se va a hacer un trabajo que sea específico 100%, Amén. ¿verdad? Pero si la iglesia se esfuerza un poco más, ¿verdad?, de hacer un trabajo social por los jóvenes. Ayer mismo yo agarré un megáfono, lo tiro por su lado y yo con un megáfono por mi lado. Predicando las palabras, dándole a Jesucristo como solución a esos jóvenes que están en la delincuencia. Amén. Una oración por el barrio que está en una influencia de delincuencia. El barrio está en zozobra, pero por arriba de todo está Cristo. Amén. Por arriba del poder de la tiniebla está el poder de Dios. Amén. Entonces yo como creyente y como hombre de Dios, me pongo por arriba de cualquier poder de la tiniebla y me muevo en el camino de Dios. Yo dije ayer a una persona que cuando yo oiga un tiro por ahí, yo voy a tirar otro tiro, pero con mi megáfono, a decirle a la gente que Cristo cambia. Cristo viene. Cristo viene. Había un término que identificaba mucho a Gigi Ávila, que yo creo que sin decir, ¿sabes cuál es, verdad? Cristo viene. Que le daba minutos. ¡Cristo viene! Amén. Gloria a Dios. Pues esperemos que este video también pueda surgir un efecto positivo en las personas que le van a ver. Este segmento que hemos iniciado con esta primera grabación, conversando con el pastor, donde abiertamente tratamos diferentes temas políticos, personal, eclesiásticos. Simplemente lo hacemos porque queremos escuchar la opinión del pastor. En esta ocasión, Carlos Julio Carrasco, le agradecemos de verdad haber estado con nosotros. Nos sentimos privilegiados de que Dios nos haya honrado con su presencia. Así que esperemos que este pequeño espacio que hemos dedicado para Dios surja un efecto positivo inmenso en nosotros, no en la persona que va a ver el video, sino en mí también, en todo. Dios le bendiga. Dios bendiga, muchas gracias. Amén. Amén. Un placer. No olvide compartir el video, suscríbase y denle a la campanita y nos vemos en otra próxima entrega.